Pues ya estamos aquí en Directo América de France 24. En esta mañana les está acompañando Rodrigo Sedano para ampliar todas las noticias internacionales, así que vamos ya con ellas. Francia tiene nuevo primer ministro. El centrista François Bayrou fue nombrado este viernes por el presidente Emmanuel Macron. Bayrou, del partido Modem, es un aliado histórico de Macron desde 2017. Tiene la difícil tarea de formar un gobierno sin ser censurado por la Asamblea Nacional, que sigue dividida. Y en Siria, el líder rebelde e islamista radical Abu Mohamed al-Jolani ha llamado a celebrar este viernes la caída de Bashar al-Assad en las plazas, evitando disparos al aire. Tras ello, numerosas personas se han reunido en torno a la mezquita Umeya de Damasco. Y en Ucrania, Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra la infraestructura energética del país. Según el presidente Volodymyr Zelensky, Moscú disparó 93 misiles y casi 200 drones. El sistema energético de Ucrania ya ha sufrido 11 oleadas de ataques este año. Comenzamos en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron finalmente nombró a François Bayrou como nuevo primer ministro tras la censura contra el conservador Michel Barnier hace más de una semana. Una decisión que se esperaba en un primer momento ya para este pasado jueves. Vamos a conectar con Erika Olavarría en París para conocer más detalles de esta decisión. Erika, cuéntanos quién es François Bayrou y por qué Emmanuel Macron se demoró tanto para nombrar a uno de sus aliados. Efectivamente, para seguir con más de lo mismo, Rodrigo, François Bayrou, aliado de Emmanuel Macron desde el primer minuto, un político de más de 70 años, de centro, hijo de agricultores, profesor de letras y justamente por lo mismo ministro de Educación entre 1993 y 1997 en gobiernos de derecha. Él también fue 3 veces candidato a la presidencia. Y lo que le dolía justamente a la derecha es que en el año 2007 él llamó a votar, en el año 2012, por favor, llamó a votar por François Hollande y no por Nicolas Sarkozy en esas elecciones en que el presidente del partido de la UMP se presentaba a la reelección. Cuando Emmanuel Macron no formó su movimiento en marcha, él se unió desde el primer momento y bueno, era el nombre que sonaba más fuerte en el último tiempo porque pese a ser un político de centro y del macronismo, básicamente, tenía buenas relaciones con la extrema derecha. Se dice que él tenía buenas relaciones particularmente con Marine Le Pen, que de hecho cuando ella, ¿no es cierto?, en el juicio que está siendo juzgada por los supuestos empleos ficticios europeos de su partido, se le solicitó una cadena muy dura para la famosa candidata de la extrema derecha a las presidenciales. François Bayrou se mostró en contra de esa supuesta pena de inelegibilidad que podría caerle a ella justamente, y también tiene buenas relaciones con la izquierda y con el Partido Socialista justamente por esa llamada que hizo a votar por François Hollande en el año 2012. ¿Por qué se demoró tanto el presidente Emmanuel Macron? Muchos dicen que porque no se puede equivocar esta vez, porque ya se equivocó con Michel Barnier. Él no pensaba que iba a ser censurado en apenas 3 meses, un candidato que finalmente no le gustaba a nadie y por lo tanto esperaba ahora buscar un candidato que fuera menos censurable, pues se especula, ¿no es cierto?, que si no funciona este nuevo primer ministro, el próximo en la lista para caer sería él. Recordemos que ya desde los extremos, desde la extrema derecha en un primer momento, aunque luego han mesurado su discurso, y desde la extrema izquierda han pedido la renuncia del presidente, porque para muchos la persona que ha traído a Francia a esta situación de crisis política es el presidente Emmanuel Macron. Bueno, pues Erika, quería preguntarte también por las primeras reacciones a este nombramiento. Bueno, hay muchas. La izquierda obviamente no está contenta. La izquierda, vamos a decir, la Francia insumisa. Ya la presidenta del grupo de los insumisos de la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, ha prometido moción de censura. Para ellos, obviamente, esto es casi
como si el presidente se riera en su cara, pues François Bayrou es el continuismo de Emmanuel Macron. También desde el Partido Comunista decían, el presidente se obstina por imponer una política que fue rechazada por los franceses en esas legislativas anticipadas. Desde la extrema derecha nos llega la sorpresa. Jordan Bardella ha dicho que por el momento, al igual que cuando se nombró a Michel Barnier, ellos no van a censurar, pues ellos están de acuerdo con que un primer ministro sea o bien de la derecha o del centro, por lo tanto dicen van a dejarlo gobernar. No hemos tenido todavía una reacción del Partido Socialista. Recordemos que justamente a ellos se había acercado el presidente Emmanuel Macron en los últimos días, pues eran los votos que le faltaban si no contaba esta vez con los de la extrema derecha. Pero ayer Olivier Faure, el primer secretario del Partido Socialista, decía que él iba a excluir del partido a cualquier miembro socialista que se incluyera en un gobierno que no fuera de izquierda, pues esa era la condición del Partido Socialista. Ahí quizás podemos intuir que él ya sabía que el primer ministro no iba a ser de la izquierda como había pedido en los últimos días y como se especulaba. Lo cierto es que esta mañana François Bayrou llegó muy temprano al Palacio del Elíseo. Todos daban por hecho que él era el primer ministro, pero luego comenzó a circular otra noticia, Rodrigo, y era que el presidente le habría comunicado que no iba a ser él el primer ministro y que iba a nombrar más bien a un ministro macronista con tendencia hacia la izquierda o con más cercanía con la izquierda. Estábamos preparados para eso, que se anunciara otro nombre, y ha sido la gran sorpresa el nombre de François Bayrou, no solo para los políticos, sino que para la prensa y para los franceses, que ya están un poco hartos de esta incertidumbre y de este maestro de los relojes, como se le conoce a Emmanuel Macron, que finalmente es quien tiene siempre la última palabra y tiene a todo un país en ascuas frente a esta decisión de esta mañana. Pues veremos cómo le sale esta última decisión a Emmanuel Macron. Como bien decías, la ha sopesado mucho porque el último primer ministro duró tan solo 3 meses. Erika, muchas gracias por el reporte desde París. Nosotros vamos a seguir analizando desde nuestro estudio lo que significa también la decisión de Emmanuel Macron. Para ello conectamos con Roxane Viñerón, ella es politóloga y analista política. En primer lugar, le quiero dar las gracias por estar con nosotros aquí en France 24 para preguntarle un poco lo que nos contaba también nuestra compañera Erika, pero ahondar en ello, cómo explicar ahora el nombramiento de François Bayrou. Bueno, ese nombramiento coincide mucho con esa imagen de un presidente que no realmente está muy interesado en lo que sucede políticamente y hay ya esa idea que Macron está en un déni de democracia, es decir, que no está realmente tomando en cuenta la democracia, a los resultados de las elecciones, a lo que dice el pueblo, al resultado de las consultas que se hacen al pueblo, que hubo, por ejemplo, sobre temas de ecología, que se hicieron consultas de ciudadanos y que después no fueron aplicados los resultados. Eso ya es una imagen que lamentablemente Macron se construyó, y esa decisión realmente coincide con esa imagen, porque hubo una moción de censura que fue aprobada. Entonces, claramente el mensaje estaba: necesitamos un cambio de política, y ahora lo que hace Macron es decir, no me importa, yo sigo así, yo sigo haciendo mi programa, y realmente también coincide con el discurso que hizo a los franceses, diciendo él que no iba a renunciar al poder, como lo pide LFI, el partido de izquierda, de extrema izquierda. Y entonces hay aquí ese comportamiento de Macron que dice: yo me quedo hasta el final de mi segundo mandato, después ya no puedo ser elegido como presidente y no me importa, yo sigo con mi línea política. Por tanto, ¿cree que este nuevo nombramiento podría aportar estabilidad a la política francesa o, al contrario, sigue ahondando en esa brecha de inestabilidad? Yo creería que más bien seguimos en una brecha de inestabilidad. Lo que pasa es que estamos frente a la misma situación de antes de ese voto de moción de censura prácticamente. Lo único que cambió es que ahora no es alguien de un partido totalmente minoritario, que estaba la derecha central, sino más bien que es alguien del centro, entonces realmente una continuación del partido de Macron. Entonces, el problema es el mismo. El problema es cómo vamos a lograr
tener una mayoría en la asamblea en nuestro país, que es Francia, con un programa que ya no gusta, con una asamblea que no se puede cambiar durante varios meses y que va a seguir la misma, entonces con fuerzas políticas que no han cambiado y que igual van a rechazar el programa de Macron. Ya lo dijo el nuevo Front Populaire. Entonces esa unión, o sea, sí, esa alianza más bien entre los partidos socialista, ecologista, comunista y la France Insoumise, entonces de izquierda, ellos ya dijeron que no excluyen de censurar a un gobierno con ese primer ministro que es Bayrou, porque el reto es el mismo. Entonces realmente no avanzamos. ¿Qué solución habría? Por tanto, ¿ve usted quizás que, como bien indicabas, está cansando Francia de este juego político? ¿La solución sería ir a nuevas elecciones también, que Macron se retirara, o que este gobierno finalmente sí que busque grandes acuerdos que puedan virar hacia la izquierda y hacia la derecha? La final de la pregunta no me llegó, lo siento. Perdón, le pregunto qué solución queda. Por tanto, ¿ve posible que este nuevo primer ministro sí que pueda llegar a algún tipo de acuerdo tanto hacia la izquierda como hacia la derecha? ¿O cree que el pueblo francés quizás está pensando ya más también en que Macron no llegue hasta 2027? Yo creo que entonces en cuanto a la hipótesis que, que Macron renuncia, eso es una cosa que quiere la izquierda, que seguramente le gustaría también a la derecha, pero que él no va a hacer probablemente, porque ya tenemos, como dije, o sea, a mí me parece que ya tenemos una idea muy clara del tipo de personaje que es Macron cuando en su rol de presidente, que él va a quedarse hasta donde pueda y que, o sea, yo creo, tengo esa idea que hay hasta, pues, casi se podría decir una obstinación, porque su idea siempre ha sido eso, quedarse y hacer lo máximo. Él es muy seguro de lo que hace y entonces eso no cambia. Y además eso le ha construido también una imagen que no está siempre positiva, depende, claro, de los electores, pero hay una parte de los electores que le considera como un presidente que desprecia al pueblo, porque justamente realmente no se mueve mucho de las líneas que se eligió. Entonces, una renuncia yo creo que sí puede ser deseada por algunos, no va a ocurrir, no creo. Bueno, pues Roxana Miñerón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en France 24 esta mañana de viernes. Gracias. Ha sido un placer. Nosotros vamos a seguir hablando de François Bayrou como nuevo primer ministro de Francia, que va a tener múltiples desafíos, desde luego, en su estancia en el Palacio de Matignon. Entre otros, aprobar un presupuesto para tratar las dificultades de los agricultores también y de ese déficit fiscal que tiene el Estado francés, así que vamos a contárselo en el informe. El nuevo inquilino de Matignon tendrá mucho que hacer nada más al llegar. En primer lugar, tendrá que avanzar en el proyecto de pacto de no censura en la Asamblea. El objetivo es llegar a un compromiso con los partidos de izquierda y derecha, pero no acceder a las peticiones de los extremos. Para los comunistas, ecologistas y socialistas, no utilizar el artículo 49.3, utilizado para forzar la aprobación de leyes sin votación en la Asamblea, sería una de las claves para evitar la censura. No podemos intimidar a la democracia parlamentaria cuando el poder ha vuelto al Parlamento, pero esta no es una condición suficiente porque no podemos aceptar todas las políticas liberales y la continuación del macronismo por sí solas. Otro tema fundamental es el presupuesto, ya que aún no se ha votado el de 2025. Se espera que la Asamblea y el Senado aprueben una ley especial para la próxima semana. Esta permitirá al Estado funcionar el próximo mes de enero, antes de que se vote en debida forma un nuevo presupuesto. Es la última oportunidad, así que antes de que acabe el año es absolutamente necesario que autoricemos al gobierno a recaudar el impuesto. El nuevo primer ministro también tendrá que contener la ira del sector del campo. Los agricultores, en particular, esperan que se simplifiquen las normas para facilitar la creación de nuevas explotaciones agrícolas. Por último, la cuestión de las pensiones sigue siendo objeto de acalorados debates, sobre todo de cara a la formación de un nuevo gobierno. Si antes el Partido Socialista quería derogar la reforma de las pensiones, ahora se
se declara dispuesto a congelarla. La derecha, por su parte, solo aceptaría ajustes y nada más. Entonces, el nuevo jefe de gobierno tendrá que enfrentarse a líneas rojas aún más fuertes. Nosotros vamos a seguir en Siria, en donde el líder rebelde islamista radical que ha tomado el poder en Damasco, Abu Mohamed al-Jolani, ha llamado a celebrar este viernes la caída de Bashar al-Assad. El líder llamó a que la población se reuniera en las plazas y que evitaran realizar disparos al aire para evitar asustar a la población. Tras ello, numerosas personas se han reunido en torno a la mezquita Omeya de Damasco. Entre tanto, sobre el terreno los habitantes siguen recordando crímenes cometidos durante el gobierno de al-Assad. Es el caso de la población de Yanseyun, destruida en el 2017 en un ataque químico. Desde allí nos amplía nuestro enviado especial Adrián Rocha. Este es el cementerio de los mártires en el pueblo noroeste sirio de Han Shejun. Aquí todas las personas enterradas, muchas de las cuales fueron retiradas meses después de ser enterradas por los soldados del régimen de Bashar al-Assad, murieron en el mismo día en 2017 por un ataque químico perpetrado contra el pueblo de Han Shejun por parte de los soldados de Bashar al-Assad y de la aviación rusa de Vladimir Putin, el aliado de Assad, hasta hace algo menos de una semana. Hemos podido hablar con algunos de los aún habitantes de esta ciudad. Está completamente abandonada, quedan muy pocas personas viviendo en ella. Nos han explicado cómo recuerdan ese día en el que fueron atacados por un ataque químico que pasó a las 6 de la madrugada. Muchos explican que no podían respirar, que perdieron vecinos y familiares e incluso perdieron gran parte de sus animales. Este pueblo es una zona muy rural que vive sobre todo a base de la ganadería. Muchos de los habitantes de este lugar, ahora que viven en regiones opositoras, esperan poder volver, si no en los próximos días, sí en los próximos meses y semanas, una vez la situación en Siria se estabilice y puedan volver a una cierta normalidad en sus antiguas casas, eso sí, muchas de las cuales están completamente destrozadas. Y hablamos también de la guerra en Ucrania, porque las estaciones de metro de Kiev se han vuelto a convertir en refugios para los ciudadanos después de que Rusia lanzara un ataque con misiles y drones sobre la capital ucraniana. Según el presidente Volodymyr Zelensky, Moscú lanzó 93 misiles y casi 200 drones que causaron daños graves a la infraestructura energética del país. El sistema energético de Ucrania ya ha sufrido 11 oleadas de ataques este año que han causado daños generalizados y largos cortes de electricidad en todo el país. Por supuesto, preferiría ir a trabajar y que mi hija fuera a la escuela ahora. Pero como puede ver, se emitió una alerta de ataque aéreo y tuvimos que ir al refugio para escondernos de los misiles. Y es hora de adoptar un espíritu de guerra. Son palabras textuales del secretario general de la OTAN. Mark Rutte se expresó sobre una Europa insuficientemente preparada para la perspectiva de una eventual guerra con Rusia y por ello pidió una inversión masiva en defensa. Su discurso se produjo en un momento en que las fuerzas ucranianas retroceden en el campo de batalla ante el ejército ruso más numeroso y mejor equipado. Es hora de adoptar una mentalidad de guerra. Palabras fuertes y tono severo. En su primer gran discurso desde que asumió el cargo en octubre pasado, el secretario general de la OTAN pidió a Europa que reaccione ante lo que llama la amenaza rusa. No estamos preparados para lo que nos espera dentro de 4 o 5 años. El peligro se acerca rápidamente. Lo que está ocurriendo en Ucrania podría ocurrir aquí. A lo largo de su discurso, Mark Rutte pintó un panorama de Europa rezagada frente a una Rusia en pie de guerra. Por 2025, el Kremlin ha aumentado su presupuesto de defensa casi un 30%, alcanzará la cifra récord de 126.000 millones de dólares, un tercio de las finanzas estatales rusas, un nivel no visto desde la Guerra Fría, suficiente para producir enormes cantidades de tanques, vehículos blindados y otras municiones, y para alimentar los temores de la OTAN. Podemos evitar la próxima gran guerra en territorio de la OTAN y preservar nuestro modo de vida. Para ello todos debemos ser más rápidos y feroces. El jefe de la alianza lamenta la falta de recursos de la organización. Cada Estado miembro debería dedicar el 2% de su PIB a defensa, pero solo 23 de los 32 aliados alcanzan este nivel. Y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca podría complicar aún más la situación. El presidente electo expresó varias veces su voluntad de disminuir la ayuda financiera a Ucrania, mientras la administración Biden está aprovechando sus últimas semanas para desbloquear más recursos de apoyo a su aliado europeo.
Ayer la Casa Blanca anunció un nuevo paquete de ayuda, esta vez de $500 millones para Ucrania. Pues nosotros nos vamos a despedir así. Yo les invito a que sigan aquí en France 24, que volvemos con más programación.